cambió mi corazón en nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Yo vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Nuevamente les saludamos desde la Iglesia Nacional Presbiteriana El Divino Salvador de Ciudad Madero. Queremos decirles, hermanos, que les amamos en el Señor. Queremos decirles también que nos gozamos nuevamente al estar con ustedes y delante de Dios para poder estudiar la palabra. Vamos a tener un tiempo también para oraciones, vamos a tener un canto, si tiene escribinario, y si no, en la pantalla va a aparecer, para que juntos cantemos en esta hora del miércoles que por la gracia del Señor hasta aquí nos ha ayudado. Bienvenidos, hermanos, hermanas, jóvenes, niños que nos ven, y aquellos hermanos que también nos ven de otras ciudades, de otros pueblos. Bienvenidos, y juntos vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Si tienes tu Biblia a la mano, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 57. Salmos número 57, y vamos a leer esta porción de las Escrituras todos juntos, que nos habla de que nuestro corazón debe estar dispuesto para cantar al Señor. Salmo 57, versículos 5 al 11. Dice la Escritura de esta manera: Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad.
Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Amén. Vamos a exaltar el nombre del Señor, como dice este pasaje. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Recordemos, cuando la Biblia menciona la palabra cielos, nos habla de la tierra, el firmamento y el tercer cielo donde está nuestro Dios sentado, gobernando. Así que vamos a glorificar a este Dios. Primeramente oremos para que pongamos en las manos de nuestro Señor este tiempo. Oremos. Bendito Padre, nuevamente estamos ante tu presencia, con regocijo, con alegría para glorificar y bendecir tu nombre. Te pido, Dios, que bendigas este tiempo en el cual queremos para tener esta comunión contigo. Bendice, Señor, el orden que tenemos para este devocional. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos dirija en este momento. Bendice a mis hermanos, hermanas que están ya conectados, Señor, están reunidos con nosotros desde sus hogares y poder juntos alabarte. Señor, te pedimos también que les abras su entendimiento y sus corazones para que también podamos recibir tu palabra en esta hora. Bendice todo lo que vamos a hacer, Señor. Nuevamente te pedimos con humildad que no mires las imperfecciones que pueda haber, Señor, sino mira nuestro corazón en el cual nos acercamos con una intención sana, Señor, solamente darte la honra y la gloria. Quédate con tu pueblo, Señor, y en tus manos nos depositamos y dejamos este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar un himno hermoso, el himno Tuyo soy Jesús, y en un momento más estaremos comenzando una serie de estudios acerca de Apocalipsis y las 7 iglesias. Y el apóstol Juan un día escuchó la voz del Señor estando en una isla llamado Patmos. Escucha la voz de Dios. Así que la iglesia debe estar listo a escuchar la voz de Jesús. Himno Tuyo soy Jesús 327 ahí en nuestros himnarios. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí.
nuestra petición, amados hermanos, Iglesia de Jesucristo, siempre estar cerca del Señor, y más en estos tiempos tan difíciles en el cual vivimos. No nos olvidemos que cada día debemos de estar siempre clamando al Señor, poniéndonos en las manos del Señor y estar cerca de Él. Vamos a tener un tiempo para orar. Tenemos gratitudes, tenemos peticiones en nuestros corazones. Ese es el momento también para invocar el nombre de nuestro Señor. Recordemos que allá en el Salmo número 145 vienen muchas promesas para nuestras vidas, y uno de ellos es el versículo 19, cuando dice: cumplirá Jehová el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Vamos a tener ese tiempo para orar. Si tienes gratitudes, vamos a unirnos. Si tienes peticiones, también ponlo en las manos del Señor y juntos invoquemos el nombre de nuestro Dios. Solamente les voy a pedir que nos acerquemos al Señor con fe. Oremos. Bendito y eterno Dios, nuevamente estamos ante tu presencia. Gracias porque nos permites entonar estos himnos hermosos como Tuyo soy, Jesús. Y esa palabra, Tuyo soy, significa mucho, Señor, que nos has comprado con tu sangre, que somos protegidos por ti, oh Dios, en medio de tantas adversidades. Y hemos visto tu mano poderosa, Señor, ante tantas situaciones que vivimos día a día. Por eso no queremos pasar por alto en esta mitad de semana, poder bendecir tu nombre, alabarte, Señor, ofreciendo nuestra gratitud en reconocimiento, Señor, que tú eres el dador de la vida, tú eres el dador de toda dádiva que tenemos, que aún sin merecer, Señor, ahí estás siempre derramando de tus bendiciones. Gracias por la vida, por la salud, gracias porque has sido bueno con nosotros, nos has dado el alimento de este día, nos has dado de qué comer, de qué vestir, por el aire que respiramos. Gracias porque nos has guardado en nuestras entradas y salidas. Señor, gracias, has protegido a tu pueblo también. Después de un día de trabajo, Señor, algunos ya están en sus casas. Gracias, Padre, porque has estado con ellos, has estado con ellas, Señor, en sus diferentes actividades de tu iglesia, de las hermanas, hermanos. Y gracias porque podemos ver tu mano poderosa en la vida de cada uno de nosotros. Te damos la honra y la gloria, Padre Celestial, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, que día a día derramas de tu gracia sobre nosotros. Alabado sea, Señor, y te damos muchas gracias también por aquellos hermanos, hermanas que estaban enfermos y que han sido recuperándose día a día, Señor, para la honra y gloria tuya. Te damos gracias también porque en este día, Señor, operaron un amigo de nuestro hermano Carlos de la Garza, un joven, pero Señor, también vimos tu mano poderosa que en esta tarde ha salido del quirófano. Solamente esperamos, Señor, su recuperación. Te pedimos, Padre Celestial, que tú seas con este joven, Señor, y que puedas manifestar tu gloria y sobre todo tu voluntad. Señor, te pedimos que tú seas con toda la familia y que este sea una oportunidad también para ver, Señor, que hay un Dios todopoderoso. Pero te agradecemos por esta bendición, Señor, sabiendo que la familia estaba muy preocupada antes de entrar al quirófano este joven, pero Señor, tú has mostrado tu gracia y tu misericordia. Pedimos, Señor, también que reciba nuestra gratitud por aquellos hermanos, hermanas que han podido, Señor, nuevamente llegar a sus hogares con unas noticias como el empleo, Señor, que algunos, Señor, que por tu misericordia les has devuelto, Padre, o les has permitido tener nuevamente. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque en eso vemos que tú no dejas a tu pueblo solo, Señor, y tu palabra se cumple día a día en nuestras vidas. Gracias también te damos por la vida de los jóvenes, la vida de los niños, que también hasta aquí les has ayudado, Señor, hasta aquí les has dado protección divina también, Padre. Queremos poner en tus manos algunas peticiones, oh Dios. Primeramente queremos nuevamente pedirte, Señor, que ayúdanos, que con tu Santo y Divino Espíritu, que tu iglesia sigamos día a día motivados en servirte, en buscar tu rostro, glorificarte, aún en medio, Señor, de estas circunstancias que atravesamos. Que tu pueblo no se olvide de ti, que este tiempo, Señor, de enfermedades, que este tiempo, Señor, de la pandemia, que sea una oportunidad más de que tu pueblo busque tu rostro, Señor, y que de esta manera tu pueblo no decaiga, Señor, en lo espiritual. Que sea una manera también para poder buscar tu rostro a través de diferentes medios de gracia. Y Señor, que sea una oportunidad para que tu pueblo
se acerque con corazones sinceros. Te pedimos también por aquellos hermanos, hermanas que están enfermos, nuevamente queremos ponerlos en tus manos para que tú traigas esa recuperación que necesitan, pero si es tu voluntad y conforme a tu tiempo. Aquellos hermanos que todavía están esperando un trabajo, un empleo, Señor, te pedimos que les des primeramente la paz, la fortaleza y esa confianza, Señor, de que tú puedes abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Asimismo, oramos por aquellos hermanos, hermanas que también tienen diferentes problemas familiares, problemas con los hijos. Queremos pedirte que sigas tocando los corazones de manera, Señor, que cada vez que escuchen tu palabra llegue a sus corazones y de esa manera, Señor, puedan buscar soluciones correctas, Padre. Oh Dios, en tus manos ponemos la vida de toda tu iglesia, la vida de aquellos hermanos, hermanas que salen a trabajar con algún riesgo del contagio que estamos atravesando. Pedimos nuevamente que sigas protegiendo a tu iglesia, sigue protegiendo, Señor, a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal médico, Señor, están expuestos ante esta situación. Queremos pedirte, Padre, que tú seas con ellos, que tú seas con ellas, que tu protección divina sea, Señor, con todos aquellos que trabajan en los hospitales y en las clínicas, Padre. Oramos también para que cada uno de nosotros también sigas dándonos esa protección divina, así como lo has hecho hasta hoy, Señor, porque creemos en tu palabra cuando dice que tú eres nuestro fiel ayudador. Oramos, Señor, poniéndote en tus manos la vida de tu iglesia en general, sus diferentes ministerios que tenemos, que cada ministerio, Señor, siga motivado en servirte, Señor, a través de estas redes sociales, que cada ministerio de nuestra iglesia siga haciendo su trabajo de manera, Señor, que no sea un impedimento para seguir trabajando, Padre. Gracias te damos por este tiempo que nos das de poder orar, poner en tus manos nuestras peticiones, y queremos pedirte, Padre, que cada petición sea cumplida, si es tu voluntad, conforme a tu tiempo y no al tiempo nuestro. Nos sujetamos a ti, porque a ti, Señor, eres nuestra autoridad. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Con esta confianza, hermanos, de que el Señor escucha nuestra oración, nuestras peticiones, ahora vayamos a las Escrituras y vamos a leer Apocalipsis capítulo número 1. Es el último libro de la Biblia, no vamos a batallar en encontrarlo. Apocalipsis capítulo número 1. Vamos a leerlo solamente los primeros 8 versículos y los demás versículos, si Dios nos lo permite, el próximo miércoles, solamente hoy del 1 al 8. Vamos a leerlo juntos. Si ya tienes tu Biblia abierta ahí en tu casa, vamos a encontrar cómo Jesucristo se revela al hombre, en específico a un apóstol en este pasaje. Pero esta revelación es para nosotros también. Y sobre este pasaje vamos a estar meditando en esta hora. Apocalipsis 1, del 1 al 8, dice de esta manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Amén.
Vamos a estudiar, hermanos, hermanas, la palabra del Señor, esperando que puedan tener algunos, no sé, pluma, lápices ahí en su casa y poder anotar algunas cosas que les parezcan interesantes. Hoy comenzamos una serie de estudios basado en Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3. Vamos a estar estudiando las 7 iglesias, pero vamos a comenzar con una introducción, con el capítulo 1. Y nuestro tema general es: Cristo habla a su iglesia en los últimos tiempos. Ese va a ser nuestro tema de la serie: Cristo habla a su iglesia en los últimos tiempos. Y el subtema de hoy, vamos a comenzar con este subtema: Cristo se manifiesta ante su iglesia. En el año 1999, todo el mundo hablaba del año 2000. Llega o va a llegar el año 2000 y ¿saben qué? Todo el mundo también pensó que iba a ser el fin de los tiempos. Yo lo recuerdo muy bien. Allá en el pueblo empezaron a tener mucho miedo. Y las computadoras, estaban saliendo las computadoras y decían, bueno, ese es el fin del mundo porque están saliendo computadoras y ahí se van a manifestar todas esas cosas malas. Y la gente se empezó realmente a tener un miedo tremendo. Mucha gente se asustó. Pero lo que más impactó es que algunos empezaron a decir, el apocalipsis ha llegado. O el apocalipsis está a punto de llegar. Entrando en el año 2000, vendrá el fin del mundo, llegará el apocalipsis. ¿Y a qué menciono esto? Muchos tienen miedo al escuchar esta palabra, apocalipsis. Muchos tienen miedo al escuchar cuando alguien menciona apocalipsis. Muchos tienen miedo incluso leer el libro de Apocalipsis. Mas sin embargo, el Señor nos invita a leerlo, a meditarlo. Y ¿saben qué, hermanos? Apocalipsis no es un libro de miedo. Apocalipsis es un libro de esperanza. Es un libro que nos trae fortaleza, que nos va a traer mucha fe en los últimos tiempos. Apocalipsis es donde encontramos la comunicación de Jesucristo con su iglesia. ¿Qué es lo que Cristo ve de su iglesia? ¿Qué es lo que Cristo busca de su iglesia? ¿Qué es lo que Cristo anhela de su iglesia? Y Jesucristo prepara a su iglesia para los últimos tiempos. Entonces, en esta serie de temas, hermanos, nos acercaremos poco a poco estudiando las 7 iglesias que aparecen en el capítulo 2 y 3 y vamos a descubrir qué es lo que Dios busca de su iglesia en general en estos últimos tiempos. Pero antes de entrar a la materia, oremos para que el Señor nuevamente nos dé entendimiento de su palabra. Bendito Dios, nuevamente estamos ante tu presencia ahora para pedirte la dirección de tu santo y divino Espíritu. Sea Él quien nos hable, Señor, de una manera sencilla. Queremos meditar tu palabra, queremos, Señor, buscar tus consejos, buscar tu voz, y a través de tu palabra, sin duda alguna, sabemos que tú nos hablas. Quédate con tu pueblo, Señor, y que juntos podamos escuchar tu voz y ayúdanos a ponerlo en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Apocalipsis es un libro muy interesante y quiero que veamos en esta tarde 3 cosas. 3 cosas de una manera sencilla, como una introducción a esta serie. Cristo habla a su iglesia en los últimos tiempos. Vamos a ver cómo Jesucristo se presenta a su iglesia. Y quiero que veamos 3 cosas. Número 1, para empezar, para entender el mensaje de las 7 iglesias, tenemos que entender primero el trasfondo del Apocalipsis. El trasfondo del libro de Apocalipsis. Si ustedes se fijaron, dice el versículo número 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Pronto. ¿Cuándo comienzan los últimos tiempos, hermanos? O la segunda pregunta, ¿ya comenzamos a vivir los últimos tiempos?
¿O cuándo va a comenzar los últimos tiempos? Esa es la pregunta que tal vez muchas de las personas se hacen. Y muchos lo están confirmando con lo que estamos viendo, pasando en el mundo, el virus, la pandemia, y dicen, estamos en los últimos tiempos. Pero ¿saben qué? Sí estamos en los últimos tiempos. Y los últimos tiempos comenzó desde que Jesucristo se fue al cielo. Después de su resurrección, después de que Jesús le dice a sus discípulos, vayan y prediquen la palabra, yo me iré, prepararé un hogar para que ustedes también estén un día conmigo. A partir de ahí comenzamos a vivir los últimos tiempos. A partir de ahí comienzan los tiempos finales en el cual estamos viviendo. En los tiempos del apóstol Juan, recordemos, es el último apóstol que quedaba. Y entonces, por predicar la palabra, el apóstol sufrió mucha persecución. Por el orden del gobierno romano, el apóstol Juan, por predicar el evangelio, es desterrado a una isla llamada Patmos. Una pequeña isla cerca de la costa de Grecia. Podrán, no sé si alcanzan a ver ahí en la pantalla, pero ahí en sus casas, a lo mejor alcanzan a ver donde está el punto rojo. Ahí encontramos, podemos ver lo que es Italia, de esta parte, y vamos a comenzar todo esto, ahí donde encontramos las 7 iglesias. En esta parte vamos a encontrar el cual vamos a hablar, pero la isla de Patmos lo encontramos en este punto, donde está el puntito rojo. Y entonces, para que tengan una idea del cual donde vamos a estar hablando estos miércoles. Y entonces, en esa isla, el apóstol Juan es llevado. El apóstol vivió el último de los apóstoles, la persecución más fuerte que tuvieron los otros apóstoles. Pero era por la persecución de la iglesia. Para el tiempo en que se escribió el libro de Apocalipsis, la iglesia veía cómo estaba creciendo la amenaza hacia el evangelio y hacia los creyentes. El poderoso imperio romano estaba creciendo e incrementando su agresividad contra el evangelio. De manera entonces, las comunidades de los creyentes que estaban dispersados en el Asia Menor empezaron a ver cómo la persecución crecía. Y entonces, para finales del primer siglo, la iglesia, dispersada por el imperio romano, encontramos muchos mártires. Muchos cristianos estaban muriéndose porque el imperio romano los perseguía y los mataba. No querían que el evangelio creciera. Muchos creyentes fueron acusados injustamente y ejecutados. Todo por seguir a Cristo. Y entonces, mientras Juan está en la isla de Patmos, también por causa de la persecución, recibe la revelación de Jesucristo, recibe la revelación de Dios Padre, y en cuanto a Jesucristo, en cuanto a la iglesia y en cuanto a los tiempos finales. Es decir, Dios Padre le destapa al apóstol Juan para que nos deje a nosotros esta revelación en cuanto a Jesucristo, en cuanto a su iglesia y en cuanto a los últimos tiempos. Ahora, dice la Escritura en el versículo número 4: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y luego el versículo 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué precioso, hermanos, es la revelación de Jesucristo. Qué precioso es cómo Dios Padre
revela al apóstol Juan, revela a la iglesia acerca de Jesucristo y su iglesia. Ahora, un ángel le ayuda al apóstol Juan a entender la visión de Dios. Ahora, ¿cómo comienza el primer libro de la Biblia, que es Génesis? Comienza con la creación, pero en el capítulo 3 encontramos Génesis 3 nos habla del comienzo del pecado y el triunfo de Satanás. En otras palabras, el primer libro de la Biblia nos muestra el comienzo del pecado y el triunfo de Satanás. Capítulo 3, de ahí comienza todo el desastre. Pero el último libro, hermanos, que es Apocalipsis, nos habla del fin del pecado y nos habla, sin duda alguna, de la derrota de Satanás. Y quiero que esto no lo pierdas. Génesis capítulo 3 en adelante nos habla, sin duda alguna, del comienzo del pecado y el triunfo de Satanás. Pero Apocalipsis nos habla de la derrota del pecado y la derrota de Satanás mismo. Por eso es una bendición, hermanos, tener el libro de Apocalipsis. Es una bendición tener un libro de la Biblia como el Apocalipsis, que no quiero que le tengas miedo, al contrario, ve al Apocalipsis, lee Apocalipsis, porque Apocalipsis nos enseña esperanza en Cristo. En vez de enseñarnos miedo o tener miedo al Apocalipsis, al contrario, nos enseña cómo tener esperanza en Cristo. Apocalipsis nos trae fortaleza. Apocalipsis nos habla de la fidelidad de Dios. Y en resumen, hablando del trasfondo del Apocalipsis, Apocalipsis, ¿qué quiere decir? Algunos lo sabemos. Apocalipsis quiere decir revelación, ¿verdad? Revelación, donde Dios revela su palabra, revela la persona de Jesucristo. Dios nos muestra quién es Jesucristo y qué quiere Dios de nosotros. Por eso también Apocalipsis significa quitar el velo, ¿verdad? Cuando nos acordamos en los tiempos de Navidad, en algunas iglesias todavía lo tienen, unas cortinas, ¿verdad? Cuando participan los niños o incluso los adultos, hay que jalar la cortina, ¿verdad? Mientras se acomodan los que van a cantar, o si es un cuadro, ¿verdad? Una poesía. Después de que los alumnos o los hermanos, los jóvenes están listos, ¿verdad? Nos dan las indicaciones y abrimos la cortina, quitamos el velo para que se vea a nuestros participantes. Yo no sé si les tocó vivir eso. A mí me tocó vivir muchos años de esos. Y se sentía alegría. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora no hay cortinas, ¿verdad? Pero es eso, quitar el velo. Apocalipsis es un libro que nos quita todas aquellas dudas que tal vez tengamos acerca de los tiempos finales y acerca de la persona de Jesucristo. Entonces, número 1, nos enseña, o estamos viendo el trasfondo del Apocalipsis, que nos trae, es un libro que nos trae esperanza. Ahora, número 2, ¿qué encontramos? Encontramos la manifestación inicial de Jesucristo. Una manifestación inicial de Jesucristo. Es decir, Jesucristo mismo se presenta ante el apóstol para encomendarle a que escriba a los escogidos, a que escriba a la iglesia en estos tiempos finales lo que va a suceder. Y lo primero que debe de saber la iglesia es que Jesucristo vive. Jesucristo vive. Lo primero que Jesucristo quiere que su iglesia conozca es que Jesucristo murió por nosotros, versículo número 5. Al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Esto es importante poder tenerlo siempre en nuestra mente. Jesucristo al que nos amó. Pero también, ¿cómo se manifiesta Jesucristo? Como el poderoso y el que está cerca de su iglesia. Versículos 9 y 10 dice la Escritura: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan estaba exiliado en Patmos, repetimos, por predicar la palabra. Él mismo ha sufrido el rechazo de la gente por causa de su fe. Él ha experimentado la tribulación. Juan había experimentado el rechazo de la gente, los azotes. En ese lugar donde está el apóstol, Jesucristo se manifiesta poderosamente ante él. Tal vez estaba triste, tal vez estaba angustiado, contento, ¿verdad? Porque predica la palabra, pero como humano, sin duda alguna, yo supongo que estaba triste por diferentes motivos. Tristes porque podrá decir, pero ¿por qué no nos permiten predicar el Evangelio? Tristes porque siente el dolor en su cuerpo de los azotes, la persecución, no sabe en qué momento lo van a llegar. Y entonces, dice la palabra, estando ahí, el apóstol dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Se aparece el Señor ahí. Y hay una frase muy interesante, el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día que, hermanos, si tienes tu Biblia, en el día que, en el día del Señor. Esto es importante que no se te olvide. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? El primer día de la semana, domingo, el día en el cual Jesús resucitó. El día domingo, el Señor aparece al apóstol para decirle, aquí estoy contigo. Jesucristo entonces se manifiesta poderosamente en el día del Señor. Por eso los cristianos nos reunimos o nos estamos reuniendo y muy pronto nos vamos a reunir nuevamente los domingos para escuchar la voz. Entonces el domingo debe ser un anhelo de toda la iglesia, buscar el rostro de Dios. Por eso, amados hermanos, que este descanso que la iglesia ha tenido, descanso en venir al templo, no, espero que no tengan un descanso espiritual, eso no, pero en este descanso que el Señor nos ha permitido tener de no venir al templo, ojalá que tengas tu corazón ya ahora dispuesto y decir, ¿sabes qué? Antes faltaba mucho al templo, no asistía constantemente, pero ahora sí, ¿sabe qué? Dios, me comprometo. Después de que regresemos a las actividades normales, yo quiero congregarme. Yo quiero estar ahí el día del Señor buscando tu rostro. Que este sea el anhelo, hermano. Porque miren, dice, en el día del Señor, oí una voz como de trompeta, dice el apóstol. Y luego, el versículo 11. ¿Qué decía esa voz? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Es decir, el principio y el fin, el que no cambia, que es seguro y que podemos confiar en él. Y entonces empieza a enumerar las 7 iglesias en el cual el apóstol iba a ser enviado a predicar la palabra. Y luego el versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Esto es importante. El apóstol ve 7 candeleros de oro. Y más abajo en el versículo 20 vamos a encontrar que estos 7 candelabros o candeleros representan las 7 iglesias que Juan le va a hablar. Dice el versículo 20, y el misterio de las 7 estrellas que han sido vistas o que han sido visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias. Es impresionante cómo Jesucristo se manifiesta a su pueblo. Es decir, la Biblia y el libro de Apocalipsis representa y es la voz del Señor para su iglesia. De manera que encontramos
cuando dice la palabra del Señor que Juan el apóstol ve 7 candelabros de oro, Jesucristo está preparando a su iglesia para hablarle. Y entonces, ¿a quién Dios le va a hablar? A sus escogidos, en el cual Él dio su vida por ellos. A nosotros mismos, que hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, y que por su gracia hemos sido salvados. Un candelabro es un objeto que existe para iluminar, para dar luz en la oscuridad. ¿Y por qué menciona esto entonces cuando dice la palabra ahí en el versículo número 12? Y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Por qué la Biblia maneja candeleros? ¿Por qué la Biblia usa este objeto para una enseñanza? Dijimos, este candelero o los candelabros son objetos que existen para iluminar, para dar luz. Y así debe ser la iglesia. La iglesia debe de identificarse como un medio para que dé la luz de Cristo en medio de las tinieblas. Que Jesucristo sea conocido por nosotros. Por eso, ¿qué dice Jesucristo de nosotros como iglesia? ¿Quién dice Jesús que somos cuando Jesucristo comienza a dar el sermón del monte allá en Mateo capítulo 5? ¿Qué dijo Jesús de nosotros como iglesia? Mateo 5, 14, 16 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente. ¿Para qué? Viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Yo lo leí en la versión Dios habla hoy. Ustedes son la luz de este mundo. Y luego dice, miren, cuando ustedes vayan a una ciudad diferente y lleguen a una ciudad muy alto, dice, no se van a perder la ciudad. ¿Por qué la ciudad no se pierde? Porque está en un cerro. Dice, del mismo modo ustedes deben brillar en el mundo delante de la gente. Es decir, nosotros somos la luz, o debemos ser la luz. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Ser luz en medio del mundo oscuro. A través de nuestro buen testimonio debemos mostrar y llevar a Jesucristo a personas que se acerquen a Él y que lo reconozcan como su Salvador y glorifiquen su nombre. Así que, mis amados hermanos, cuando dice la Biblia 7 candeleros, se refiere a la iglesia en su totalidad en el mundo. Se refiere a toda la iglesia de este mundo, a la iglesia que ha existido de todos los tiempos, la iglesia en el cual estamos hoy y lo formamos nosotros, y la iglesia que va a existir en el futuro. Y antes de dar su mensaje Jesucristo a estas iglesias, Jesucristo se tiene que dar a conocer como el Señor soberano, como el Señor omnipotente, como el dueño de la iglesia de todos los tiempos. Entonces, ¿qué encontramos en este pasaje? Hemos visto 2 cosas: trasfondo del libro del Apocalipsis, la manifestación inicial de Jesucristo, y número 3, ahora veamos una descripción poderosa o portentosa del Hijo del Hombre. 3, descripción portentosa del Hijo del Hombre. ¿Cómo vemos a Jesucristo en este pasaje? Algo impresionante, algo que nos impacta o nos debe de impactar. El aspecto con el que se describe a Jesucristo en este pasaje es impresionante. Se presenta así. Alguien podrá preguntar, ¿pero por qué Jesucristo se presenta con una voz de trompeta? ¿Por qué Jesucristo se presenta con cabellos blancos, etcétera? Hermanos, hay una razón. Se presenta para que los creyentes reafirmen quién es el Señor y confíen en el Dios Todopoderoso.
y aquellos que han dejado de seguir al Señor vuelvan nuevamente a reconocer su grandeza y su poder y que sientan su presencia. Ahora, cuando nos vamos al Antiguo Testamento, Dios, el Todopoderoso, no abandonó a su pueblo de Israel. No abandonó a su pueblo escogido. En el Antiguo Testamento Dios comenzó su iglesia. Nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos de la iglesia. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios el Todopoderoso siempre estuvo ahí presente, nunca abandonó a su pueblo, nunca abandonó a su iglesia. Y ahora Jesucristo, siendo el mismo Dios en el cual se presenta en Apocalipsis capítulo 1, es el mismo Dios Todopoderoso que tampoco dejará a su pueblo solos. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos pasando la gran tribulación. Pero ¿saben qué? No estamos solos. Por eso, si Jesucristo se nos presenta con esta descripción portentosa, es porque Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Es el que está cuidándonos y protegiéndonos. Ahora, quiero que veamos brevemente esta descripción figurativa de Jesucristo. Vamos a ver algunos incisos y vamos a ir texto por texto para ver qué significa o qué simboliza cada figura en el cual se le da a Jesucristo. Versículo número 13 dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vestido de una ropa que llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto significa la identidad sacerdotal de Jesucristo. Es decir, Jesucristo es sacerdote y Jesucristo es rey. ¿Qué hace Jesucristo como sacerdote? Lo hemos venido estudiando estos miércoles. Jesucristo intercede por nosotros. Jesucristo ora por su iglesia, Jesucristo cuida a su iglesia. Pero ¿cómo se presenta Jesucristo como rey? Como rey está gobernando todas las cosas. Está gobernando nuestra vida, está gobernando la creación, está gobernando tu familia, está gobernando incluso la pandemia que estamos viviendo. Él tiene todo bajo control. Quizá nosotros nos empezamos a desesperar, pero Jesucristo dice: yo estoy por encima estoy gobernando todo. Por eso cuando dice vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, significa que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y es el Rey de Reyes. Inciso B, dice versículo 14 de Juan capítulo 1: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. La primera parte. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. ¿Qué significa esto, hermanos? La sabiduría perfecta de Jesucristo. Dios es sabio. Y entonces encontramos cuando dice su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, significa la sabiduría perfecta de Jesucristo en nosotros. ¿Qué podemos nosotros descubrirle a Dios? No, nada. Todo lo sabe, todo lo conoce. Él sabe que tienes miedo de muchas situaciones. Él sabe de qué estás inquieta. Él sabe qué te preocupa. Y Él sabe cómo resolver el asunto. Él sabe cómo resolver la pandemia que estamos atravesando ahorita. Él ya lo sabe todo. Él tiene todo ya controlado. Él no necesita consejos de alguien más. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. La sabiduría perfecta de Jesucristo. Y el mismo versículo 14, en la segunda parte, dice: sus ojos como llama de fuego. ¿Qué significa esta palabra? Sus ojos como llama de fuego. Representa la omnisciencia de Jesucristo. Representa o simboliza también su poder, en el cual está listo para juzgar y destruir a todos los enemigos del pueblo de Dios.
Entonces sus ojos como llama de fuego representa o simboliza la omnisciencia de Cristo. Jesucristo todo lo ve y a la vez simboliza su poder para juzgar y destruir a los enemigos de Dios. Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Esto representa la fuerza y la firmeza de Jesucristo en todo. La fuerza y la firmeza de Jesucristo para gobernar, para controlar. Jesucristo tiene todo el poder, tiene toda la autoridad. Así que estamos entonces ante Jesucristo, aquel sacerdote, aquel rey, aquel sabio, aquel omnipotente, aquel soberano, aquel que tiene todo el poder y la fuerza y la firmeza para gobernar. Seguimos leyendo, versículo 15, la segunda parte, dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Yo no sé cuántos de ustedes los despertó los truenos hace dos días en la mañana. Unos truenos, creo que el que se duerme más lo escuchó. Nos despertaron los truenos, ¿verdad? Y alguien reflexionó, esos truenos es la voz de Dios. Dice el versículo número 15, dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. A mí me impacta eso, cuando truena, piensa en Dios, cómo Dios se da a conocer. Y entonces cuando dice, y su voz como estruendo de muchas aguas, ¿qué quiere decir esto? Su autoridad, que nadie puede callar la voz de Dios. Cuando Dios habla, Dios habla. Cuando Dios dice, se va a hacer. Cuando Dios dice que no, por más que le busques. Ese es el Dios, hermanos. Ese es el Dios que adoramos. ¿Cuántas de las veces nosotros pensamos que nos va a pasar esto y el otro? Y Dios dice, cuando no es tuyo, no va a ser tuyo. Y tenemos que entender eso. Su voz como estruendo de muchas aguas representa su autoridad y nadie puede callar su voz. Versículo 16, primera parte. Sigue la descripción de Jesucristo, dice, tenía en su diestra 7 estrellas en su diestra. La diestra representa su poder, el control que tiene sobre todas las cosas. Y en el caso de las 7 estrellas, ya vimos hace unos momentos en el versículo 20, representa los 7 ángeles que aparecen en las 7 iglesias, un ángel en cada iglesia que vamos a ver más adelante. Entonces esta representación simbólica, hermanos, representa el liderazgo de Jesucristo en su iglesia. Son representaciones simbólicas. Apocalipsis nos habla de símbolos, pero hay que saber interpretarlos, porque si no hay una interpretación bien hecha exegéticamente, hermanos, nos vamos a perder. Pero Apocalipsis está lleno de símbolos. En este caso, la descripción de Jesucristo en el capítulo 1 representa el liderazgo de Jesucristo hacia su iglesia. Y entonces, amados hermanos, en resumen, encontramos esto, por último, versículo 16. ¿Qué más encontramos acerca de la descripción de Jesucristo? De su boca salía una espada aguda de 2 filos. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esta palabra lo he escuchado. La Biblia, hay un canto, ¿verdad?, que nos enseñaron desde niños. La Biblia es cual martillo que parte la roca en 2. Y si seguimos cantando, llegamos a una frase que dice, y espada de 2 filos. ¿A qué se refiere cuando dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos? Sencillo. Significa la palabra de Dios. Es decir, Jesucristo dice, yo tengo palabra
para mi iglesia. Esto nos recuerda a Hebreos 4:12, cuando dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa espada que salía de su boca significa la palabra de Dios mismo, que destruye todo pecado y destruye todo poder del enemigo. Y versículo 16, con esto terminamos acerca de esta descripción. La tercera parte dice: y su rostro era como el sol cuando resplandece en fuerza. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Cuántos de ustedes pueden mirar el sol por un minuto a la 1 de la tarde? Cuando está en su apogeo, hermanos. No vas a poder ni 2 segundos. Imagínense esta comparación entonces. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué significa esto? Simboliza la grandeza de Jesucristo. Por encima de todo lo creado, Él es digno de todo el poder y de toda la gloria. Este es el Jesucristo que adoramos, hermanos. Este es el Jesucristo a quien servimos. Este es el Jesucristo en el cual Dios te hace este llamado para que te acerques a Él y busques su rostro. Cuando el apóstol Juan se encuentra con Jesucristo de esta manera, con estas descripciones, ¿qué dice la palabra? Versículo 17, miren, esta descripción que acabo de mencionar y que acabo de analizar en el pasaje, esto es lo que vio el apóstol. Y cuando el apóstol lo vio, ¿qué pasó con él? Versículo 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Caí como muerto de tanto asombro, dice el apóstol. Y en el Antiguo Testamento, Dios se manifestó a Moisés en la zarza ardiendo, ¿verdad? Recordemos allá cuando Dios lo llama para que saque al pueblo. Dios se manifestó a través de la zarza ardiendo. Pero Moisés no fue impactado como el apóstol Juan. Dios se manifestó a su pueblo cuando salieron de Egipto de muchas maneras. Plagas, el mar se abre, Dios les dio agua en el desierto, etc. Es decir, Dios siempre se va a manifestar a su iglesia. No para asustarlos, sino para darles esperanza. Aunque el apóstol Juan cayó como muerto de asombro, dice la palabra, Jesucristo no lo dejó solo. Porque dice el versículo 17, y Él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Impresionante, hermanos. No temas, yo soy el que vive, el que estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Ese toque de Jesucristo al apóstol le dieron las fuerzas, no solamente para que el apóstol se levantara y cumpliera su encomienda, sino fortaleció su vida espiritual y fortaleció su confianza en Él. Jesucristo le dice al apóstol: aunque tengas persecución y rechazo en este mundo, aunque la iglesia se vea amenazada por poderes satánicos, aunque la iglesia quiera el enemigo confundirla, dice Jesús, no podrán, porque yo estoy con mi iglesia. Ni la propia muerte nos podrá separar del amor de Jesucristo, porque Jesucristo está con su iglesia. Así que, hermanos, hermanas, estas palabras que hemos escuchado hoy, el Señor quiere que los atesoremos en nuestro corazón, porque hemos visto de una manera sencilla, rápida, resumida, acerca cómo Jesucristo es manifestado en este pasaje. No hay poder humano ni poder espiritual más grande que el poder de Jesucristo, quien es el jefe y cabeza de la iglesia. Así que vivamos, hermanos, para servirle. Vivamos para proclamar a nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos difíciles en que vivimos. Sin temor alguno nos acerquemos a Dios.
Busquemos el rostro de Dios. Recuerda que Jesucristo está con su iglesia. Jesucristo está con nosotros en estos últimos tiempos. Cristo se manifiesta ante su iglesia con poder y Dios quiere que depositemos nuestra confianza. Sin temor, escuchemos cada día su voz. Aún en sus casas, acércate a Dios. Busca a Dios. Escucha su voz y dele la honra y la gloria por todo lo que Él es. Dios es soberano, Dios es omnisciente, Dios es el todopoderoso, Dios es el que tiene el control de tu vida y el control de la iglesia, el control de las pandemias y el control de tu corazón. ¿Quieres aceptar a Jesucristo? ¿Quieres servir a Jesucristo? ¿Quieres seguir a este Jesucristo? Ven a Él y Dios te hará cambiar muchas cosas. Dios hará cambiar tu pensamiento. Si tenías miedo en estos tiempos finales, que ese miedo se convierta ahora en esperanza. Porque Cristo nunca se va a acercar a nosotros para darnos miedo, sino para darnos esperanza. Amén. Amén. Vamos a orar y terminamos. Y el próximo miércoles, si Dios lo permite, continuamos con el mismo capítulo 1. Y vamos a ver un poco más específico ahora qué es lo que cómo se manifiesta Jesucristo. Después de la descripción de Jesucristo, ahora cómo se manifiesta Jesucristo mismo, lo vamos a ver el próximo miércoles. Oremos y recibamos la bendición en esta tarde. Amoroso y buen Padre Celestial, nuevamente te damos muchas gracias porque nos has permitido, Señor, escuchar tu voz y ver, Señor, cómo te manifiestas en la vida de tu iglesia. Señor, gracias te damos porque todos estos símbolos que pusiste en el capítulo 1 de Apocalipsis nos enseña tu poder, tu fuerza, tu autoridad, tu firmeza y el Dios soberano que controla todas las cosas. Y el Salvador que murió por nosotros y quiere que nosotros le sirvamos con amor. Gracias, Padre, porque nos das esperanza en este libro. Gracias porque nos das confianza, nos aumentas la fe. Y gracias, Padre, porque en estos tiempos finales tú nos muestras que nos amas y que siempre estás listo para ayudarnos y guiarnos. Bendice a tu pueblo, Señor, y te pedimos que nos sigas ayudando en todo momento y que este tiempo, Señor, en el cual vivimos difíciles, Señor, que tu poder y tu gloria sea manifestada en nuestras vidas. Pero que tu iglesia tenga esta oportunidad de acercarse a ti con todo su corazón para que tú también te manifiestes grandemente en sus vidas. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor. Cuida a las familias ahí en tus hogares. Te pedimos, Padre, que protejas a los jóvenes, a los niños, a nuestros hermanos adultos mayores. Señor, que tu protección divina nos acompañe esta tarde. Y ahora, mis amados hermanos, iglesia del Señor, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial, la comunión y participación de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo que ama y espera la venida del Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos en la próxima transmisión. Estén al pendiente. Algunos avisos reaparecerán ahí en el Facebook y que juntos sigamos alabando a nuestro Dios. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén.